a grabar y ahí te doy el pase, Mauricio. Perfecto, muchas gracias. Les insisto, no voy a estar viendo la pantalla donde están todos. Si alguien levanta la mano, tal vez no me dé cuenta. Les insisto, abran sus micrófonos, me interrumpen y vamos resolviendo cualquier consulta o vamos profundizando la conversación. Am, Nuevamente, Stratego y OKR Learning es una consultora que existe desde el 2005. Nuestras áreas son consultoría estratégica, OKR, CFR y liderazgo. Somos pioneros en OKR en la región, partimos por ahí por el 2016 con nuestra primera implementación. Hemos trabajado con más de 50 clientes en 10 países en Latinoamérica y por nuestra plataforma OKR Learning han pasado más de 2.000 alumnos de nivel de liderazgo. Partamos con la definición, no todo el mundo tiene por qué saber esto, y menos en los que no estuvieron la semana pasada. OKR viene de Objectives and Key Results y es un enfoque de alineación organizacional y liderazgo estratégico que impulsa objetivos ambiciosos mediante la colaboración continua. Y esto de la estrategia es un elemento central en la metodología. OKR sirve a la estrategia y vamos a partir hablando de eso, pero primero les voy a hacer algunas preguntas, vamos a ir interviniendo en la conversación, vamos a ir interviniendo con algunas preguntas. Les voy a dejar acá en el chat el link. eh, eh, Está el código QR, pero también si quieren trabajar desde su computador respondiendo preguntas. Les acabo de dejar el chat, el link a Menti para que vayan participando con preguntas. Ahí tenemos 11 deditos arriba, 12 perfecto, van ingresando ahí a la plataforma muy bien. Si no tienen tiempo de acceder mediante el QR, también pueden hacerlo como dice la instrucción la página menti.com. Les va a pedir un código, este es el código para entrar, 3519-3177. Vayan ingresando para ir conversando, ir compartiendo experiencias y realidades de los distintos temas que vamos a ir conversando. Le insisto, también dejé el link para Menti en el chat para que vayamos compartiendo experiencias. Voy a pasar a la pregunta entonces. De la semana pasada quedaron 18 respuestas, por eso aparece eso, 18 de 18 respondidos. Sí, las personas que no estuvieron o que no respondieron la semana pasada, por favor, respondan esta pregunta. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor el estado actual de la estrategia en tu empresa? Tenemos un plan vigente, conocido y ejecutado con disciplina. Hay un plan claro, pero su ejecución es parcial o irregular. Existen metas, pero no un plan estratégico articulado. La estrategia está en la cabeza de los líderes, no documentada y no hay claridad. Cada área actúa según urgencias del día a día. Estas son las distintas posibilidades que nos podemos encontrar con la situación estratégica la estrategia en distintas compañías. Muy bien, vamos en 26 respondidos. Eh, Muchas gracias por estar participando de esta interacción. Es muy interesante que tengamos por lo menos una muestra de cuál es la realidad de la estrategia en las distintas empresas donde ustedes trabajan. Los que estuvieron la semana pasada no respondan de nuevo para no duplicar respuestas. Eh, y ahí tenemos un número interesante de preguntas respondidas. Veamos cuáles son los resultados. Solo un 7% de la muestra que tenemos actualmente tiene un plan vigente, conocido y ejecutado con disciplina. Un 33% tiene un plan claro, pero la ejecución es parcial o irregular. Un 20% dice que existen metas, pero no un plan estratégico articulado. Un 23%, la estrategia está en la cabeza de los líderes, pero no documentada.
y un 17% no hay claridad. Cada área actúa según urgencias del día a día. Bueno, este es un resultado bien interesante, es consistente con los estudios que existen en el mundo de la consultoría estratégica. Son pocas las compañías que logran tener éxito realmente con sus estrategias, ejecutarlas, darlas a conocer y ejecutarlas con disciplina. Veamos algunos elementos importantes. ¿Por qué hablar de estrategia antes de OKR? Porque hay que dar una dirección. Sin dirección de progreso, la importancia de la estrategia es fundamental porque define el rumbo y las prioridades de una empresa. OKR es una estrategia poderosa, pero su efectividad depende de una estrategia clara. Vale decir, esto es como lo que metemos a la juguera, digamos. O sea, eh, conocemos ese ejemplo, ¿no? Y sin una estrategia definida, OKR puede convertirse en una lista de tareas sin impacto real. Este es un primer elemento asociado a la estrategia. Eh, Importante que ustedes vayan conociendo cuáles son las señales que identifican por qué podría hacer falta una estrategia en la organización. Los equipos trabajan en silos, sin objetivos comunes. Las decisiones estratégicas son tomadas a destiempo o sin consenso. Proliferan las iniciativas sin una dirección clara. Les debe haber tocado por ahí participar de reuniones o conversaciones donde hay ideas, donde hay iniciativas, que por sí solas suenan muy bien, pero no necesariamente responden a una visión de largo plazo y somos reactivos constantemente a movimientos de la competencia sin una visión propia. Y eso también es grave cuando es la competencia la que define el rumbo estratégico de nuestra empresa. Eso es bastante grave. Y por otra parte, también es importante diferenciar lo estratégico de lo operativo. Muchas veces la mejora continua es confundida con estrategia y muchas veces también hablamos de estratégico, pero para dar importancia a ciertas cosas, inversiones estratégicas, proyectos estratégicos, que muchas veces estamos hablando más bien de los esfuerzos, los volúmenes, pero no necesariamente los impactos en términos de la posición competitiva de las empresas. Las decisiones estratégicas implican elegir un camino único y diferenciado y requieren tomar decisiones difíciles y establecer prioridades claras. Cuando hablamos de tomar decisiones difíciles, estamos hablando de la renuncia. En estrategia es tan importante definir lo que sí vamos a hacer como lo que no vamos a hacer. Y en esa línea, los líderes ambiciosos muchas veces les cuesta renunciar, les cuesta dejar de lado ciertas iniciativas, eh, y al no dejar de lado, lo que vamos haciendo es que vamos acumulando y vamos perdiendo foco. Y el foco es un elemento fundamental en la efectividad, y por lo tanto la priorización es muy importante. Otra Mauricio, pregunta. Sí, Mauricio, perdón. Sí, sí, ¿podría volver al anterior, por favor? Mira, te preguntaba vuelvo. la semana pasada y en mi experiencia en las organizaciones, por ejemplo, que estamos acá, eh, un problema que existe es la gobernanza, en el sentido de que los mismos equipos son los que toman decisiones estratégicas versus decisiones operativas, como si en algún momento se cambiaran el sombrero. Y de 9 a 10 vamos a estar hablando de estrategia y de 10 a 11 de la parte operativa, pero en la práctica eso atenta muchísimo contra lo que es la supervisión y el diseño, porque también se van tomando decisiones o que se adaptan a lo táctico, o que muchas veces uno trata como de hacerse trampa en el solitario, tratando de adaptar la estrategia a la realidad del día a día, digamos. Entonces, para no extenderme más, pero te quería consultar, porque en mi experiencia, por lo menos, en este tipo de organizaciones ocurre mucho eso, que no se diferencia la gobernanza en la parte estratégica de lo que es la parte operativa. No sé cuál es tu experiencia. Es común. Eh, 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 es bastante común, nosotros lo vemos mucho. Eh, y básicamente lo que aporta OKR es un sendero, es un derrotero, que lo que debiera hacer es que en base a un conjunto de prácticas y de disciplinas, habiendo establecido un plan estratégico, habiendo identificado objetivos estratégicos y habiendo establecido
cuáles son los objetivos de corto plazo para implementar la estrategia. Esto se lleva adelante en el marco de un conjunto de prácticas que de alguna manera distinguen con claridad qué es lo que significa ejecutar la estrategia versus el día a día. Eso por una parte. Y por otra parte, también es sumamente importante diferenciar cuándo estamos haciendo mejora continua y cuándo estamos haciendo estrategia. Y eso requiere de algo de cultura, requiere de eh, identificar en los líderes cuáles son conversaciones que nos llevan a cambiar la posición competitiva de la empresa versus mejorar lo que estamos haciendo probablemente. Vamos a seguir hablando de eso, vamos a llegar un poco más a ese punto, Marco, pero es un muy buen punto y es algo bastante común. Eh, y probablemente tiene que ver con esto. Por favor, les pido ordenar estos posibles factores que limitan la ejecución estratégica o que podrían limitar la ejecución estratégica en la empresa. El cliente no está en el centro, falta comprensión, escucha y diferenciación, falta de visión compartida y propósito claro, lo que desmotiva muchas veces al talento senior. El volumen de trabajo se prioriza por sobre los logros estratégicos. La estrategia está en la cabeza de unos pocos y no se comunica al resto. Cada equipo define sus prioridades sin conexión con la estrategia global. Lo urgente domina el día a día y desplaza lo realmente estratégico. Y no hay espacio para reflexionar si las acciones están dando resultados. Ordenen. Aquí hay lo que van a ver ustedes es básicamente, esto les permite arrastrar lo que ustedes crean que puede ser los distintos factores. Háganlo de esta forma, de la manera en que yo se lo estoy mostrando. También pueden reordenar lo que ustedes elijan. Eh, Háganlo de esta manera, por favor. Esta parte es una pregunta importante para la conversación que estamos teniendo. Eh, Ordenen aquellos factores que ustedes creen son los que más limitan la ejecución estratégica en sus empresas. Vamos a darle un momento eh, a la respuesta. Les insisto, por favor, participen de esta conversación. Es importante ir conociendo las distintas realidades en las compañías. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos algunas respuestas. Vamos a darle un poco más de tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Ya tenemos un número interesante de respuestas en esta pregunta. Los factores que ustedes creen podrían limitar más la ejecución estratégica en la empresa. Eh, Vamos a esperar un momentito más para a ver si tenemos algunas respuestas adicionales. Las respuestas son anónimas. Respondan con toda confianza. Eh, esta presentación luego se las vamos a compartir, obviamente también con el video que está grabando Chiletech. Pero es importante que entendamos cómo se van dando estas realidades. Vamos viendo algo. Lo urgente domina el día a día y desplaza lo realmente estratégico como primer factor. Como segundo factor, el volumen de trabajo se prioriza por sobre los logros estratégicos. Ese es un tema súper importante. Veamos lo primero. Nos vamos a concentrar en los tres primeros factores. Eh, Como yo le digo a mis clientes siempre, cuida la estrategia, que el día a día se cuida solo, digamos.
y en esa línea estamos llenos de urgencia y por lo tanto una metodología como KR lo que hace es establecer espacios protegidos para, mediante una serie de prácticas para implementar la estrategia, entendiendo como lo estratégico aquello que sostiene y que da vida a la empresa en el largo plazo. El volumen de trabajo como segundo elemento importante se prioriza por sobre los logros estratégicos. Y también aquí hay aspectos culturales. Muchas veces en las culturas organizacionales lo que sucede es que valoramos tener mucho trabajo, digamos, y por ahí nos mostramos las agendas, mira la cantidad de reuniones que tengo, estoy lleno de pega, etcétera. Y eso es bien visto, pero sin embargo, eh, perdemos de vista que realmente lo que importa no es lo que hacemos, sino que lo que logramos. La cultura del logro es algo fundamental. Y por último, la estrategia está en la cabeza de unos pocos y no se comunica al resto. Ahí hay cuestiones que muchas veces tienen que ver con confianza, de nuevo, con perfiles de liderazgo que eh, limitan la participación, limitan el compartir. A veces por desconfianza o por otras razones, digamos, por falta de conocimiento. Por lo tanto, importante contar con una metodología que distinga el día a día de lo estratégico. Primero. Segundo, una cultura que prioriza el logro por sobre el volumen de trabajo. Y tercero, perfiles de liderazgo que compartan la visión estratégica con el equipo de manera de enriquecerla y de compartir la responsabilidad de la estrategia en el tiempo. Vamos a ir armando un ejercicio de qué es lo que podría hacer con algunos elementos básicos de estrategia en el mundo tech. ¿Qué es la visión? Es una declaración aspiracional que describe el estado futuro al que aspira la organización, proporciona dirección e inspira a trabajar hacia un objetivo común. Responde hacia dónde queremos ir. Por ejemplo, transformar la manera en que las empresas colaboran a través de plataformas tecnológicas integradas. Esto podría ser un ejemplo de visión en una empresa del mundo tech. Aquí hay un elemento de la estrategia. Un segundo elemento de la estrategia que es fundamental es el propósito o misión, que define la razón de ser de una organización, es decir, su contribución específica a la sociedad o al mercado. Responde a la pregunta fundamental: ¿por qué existimos? Un ejemplo: reducir la complejidad tecnológica para las pymes. Este es un ejemplo de propósito de una compañía tech como segundo elemento. Lo vamos a ir revisando y les vamos a ir dando un orden más adelante. Y objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos representan las metas específicas, medibles y orientadas a largo plazo que la organización busca alcanzar para materializar su visión y cumplir su propósito. O sea, metas específicas, medibles y orientadas a largo plazo que materializan la visión y acercan el cumplimiento del propósito. Un ejemplo: basar el 5% de nuestros ingresos en productos impulsados por IA al 31 de diciembre. Una meta específica, medible y con un plazo determinado. Este es un ejemplo de un objetivo estratégico de una empresa tech. Por ejemplo, ¿ya? Tenemos estos tres elementos: misión, propósito o visión y objetivo estratégico. Las estrategias a veces cuentan con más elementos, pero vamos a trabajar sobre estos tres elementos que podríamos considerar básicos. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué porcentaje de los planes estratégicos ustedes creen que nunca llegan a ejecutarse? ¿Alrededor del 30%, alrededor del 50%, alrededor del 70%, alrededor del 90%? ¿Qué porcentaje de los planes estratégicos nunca llegan a ejecutarse? Aquí hay estudios que son bien claros. Por favor, ¿qué es lo que creen ustedes que podría ser el porcentaje de planes estratégicos que nunca llegan a ejecutarse? Perfecto, ahí tenemos ya varias respuestas. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bien. Veamos los resultados.
ahí igual, Mauricio, comentarte que hay personas que quizás no están comentando dentro del Menti. Por ejemplo, Germán Ramírez comenta que él opina que es alrededor del 70% y Delia Avendaño alrededor del 50%. Entonces ahí se puede sumar a Perfecto, estas muchas respuestas. gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la respuesta correcta es alrededor del 70%. Según Ernst Young, es un 67%. Según McKinsey, supera el 70%. Vale decir, las compañías que definen planes estratégicos, alrededor del 70% de sus planes nunca llegan a ejecutarse. Esto habla de que no basta con definir planes estratégicos, sino que se necesitan metodologías, cultura, herramientas y hábitos instalados en las organizaciones para ser efectivos en la ejecución estratégica. Alrededor del 70% es el número correcto. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto del desarrollo de las capacidades estratégicas dentro de las organizaciones? La primera fase, una organización sin objetivo estratégico, cada uno anda por su cuenta. Cuando hablábamos por ahí de, mira, la estrategia está solamente en la cabeza de unos pocos, digamos, y el resto hace lo que cree que es mejor. Esos vectores representan, bueno, cada uno hace lo que cree que es mejor, los comerciales, los de operaciones, los TI, recursos humanos, etcétera. Cada uno hace lo que cree que es mejor. En la siguiente fase de desarrollo de capacidad estratégica está la planificación estratégica. La planificación estratégica aporta un vector general, lo que obviamente es muy valioso, digamos, hacia dónde debiéramos ir. Pero el problema que tiene la planificación estratégica, si bien establece definiciones valiosas, no cuenta con herramientas que permitan participar y alinear al resto de la organización. La planificación estratégica muchas veces lo que hacemos es que tomamos algunos elementos, compartimos la visión, compartimos los planes, qué sé yo, etcétera, pero no logramos permear a la organización. OKR lo que hace es decodificar este vector general en vectores individuales por equipo de trabajo. Eh, lo que permite de alguna manera ya ir alineando a nivel de equipos de trabajo lo que es el plan estratégico en vectores individuales de equipo que sean consistentes con la mirada estratégica. Y por último, CFR, que CFR viene de Conversation, Feedback and Recognition, que es como le llama John Doerr, que es el gran difusor de OKR. CFR lo que hace es ya llevar esta decodificación, este vector a nivel individual, a nivel de las personas, digamos. Lo que el estado de OKR, por lo general, en las compañías que en las compañías que cuentan con esta metodología, es a nivel de equipo. Me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, así una pregunta abierta. ¿Quiénes tienen OKR? ¿Quiénes han pasado por alguna experiencia con OKR en sus compañías o tal vez lo han visto en sus clientes y se pueden haber formado una visión o pueden tener una mirada de esta metodología, cómo funciona? ¿Alguien tiene alguna experiencia que quisiera compartir? ¿Alguna mirada? Sebastián, dale. Sí, Gracias. hola Mauricio, buenas. Bueno, yo la estoy haciendo la intentona de aplicar OKR alguna vez en mi startup, con una startup anterior. Nos eligieron Google, vino Google la vez que vino a Chile y nos entrenaron en su metodología Design Sprint y obviamente lo OKR, de hecho acá tengo el libro este de John De Doerr. John Doerr. Sí, Mira lo entonces que importa. mide lo que importa exactamente. Entonces, obviamente, Larry Page como que lo recomienda y como que está súper enamorado de la metodología. Y nada, pues yo usaba otro framework, por ejemplo, el modelo Delta o de Aaron los hacks y otras cositas como para alinearme, para tratar de cumplir las cosas que uno propone, poner el papel, pues. Entonces, para tratar de ser disciplinado. Me ha costado un poco, obviamente, no nací en Alemania ni en Japón para tener esa disciplina, pero estoy tratando de ponerle y hoy día quería cachar más o menos cómo implementarlo, pues. Entonces, para eso era Perfecto. colarme a las clases y bueno, la semana pasada me la perdí porque también tuve problemas con la internet, la lluvia y todo el tema.
Ya, ok, Eh, gracias. el, Gracias, el- Sebastián. el tema que hemos intentado aplicarlo, obviamente, con los resultados, cuando me gané un Corfo me pidieron una metodología y yo apliqué el OKR y traté de hacer algo ahí con ayuda de ChatGPT, pero quedó igual en el papel. Así no quedó Ok. tan formalizado, pero nada. Ahí te, Todos los tips se ya, agradecen. ahí te voy a contar por qué. Ahí te voy a contar por qué. Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia o alguna duda hasta acá? Hola, buen día. Hola, Yo Luis. llevo usando 6 años OKR, también me metí por las mías y obviamente leí el libro de John Doerr y probé muchas herramientas. Eh, Te diría que mi experiencia lo más difícil es llegar a toda la organización. Siempre he logrado Ujú. implementarlo hasta el equipo ejecutivo, donde equipos de 10, 12 personas, pero de ahí hacia adelante ha costado bastante seguir bajando hacia la organización. Lo seguimos Ok, usando y bueno, sigo remando para tratar de llegar. También lo he elevado hacia arriba a nivel corporativo, en donde, claro, todos ven los beneficios, pero después ponerse a ejecutarlo ya obviamente tiene que estar en la cabeza del número uno de la organización, si no, ok, empujar desde abajo es difícil. Tenemos planes estratégicos, tenemos muy claro lo que queremos hacer hasta el 2029, con lo cual para mí era una oportunidad muy interesante de atarlo a los OKR, ¿no? Y lo otro perfecto. que te diría que cuesta también mucho es el tema de los objetivos cruzados, porque muchas veces los verticalizamos. Cada uno tiene su Ajá, objetivo, cada área su objetivo, pero hay veces que hay que tener objetivos interáreas y eso también cuesta. Ponemos métricas, digamos, para los objetivos, donde una métrica depende de un área y otra de otra, y ambas suman para el objetivo, ¿no? Pero tampoco es fácil. Así que bueno, nada, lo uso, creo, y me sirve, y nada, lo uso, prácticamente hacemos la revisión trimestral, la revisión anual y las qué reuniones las buena, hacemos cada qué 15 días buena, para hacer un punto de los OKR. qué buena. Ya, perfecto. Luis, cuál es tu rol en la compañía? Soy el country manager aquí en Chile de la empresa. Ok, ok, ok. Muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguien más quiere conocerlo? Hay una pregunta por ahí. ¿Por qué han fallado en bajar a niveles operativos? Luis Parra te pregunta a ti, Luis. Sí, la ¿Cuál es veo. tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? Ah, por un lado, yo creo que es falta de consistencia, o sea, de machacar y de creerse y que cada uno de los responsables de área también lo baje a sus organizaciones, por un lado. Y por otro lado, el tema de las herramientas. Yo no creo que el Excel es la mejor herramienta y he probado varias, pero al final terminan teniendo un costo que cuando tienes 10 licencias, bueno, más o menos te la aguantas. Cuando quieres bajar eso a 100, 120, 200 licencias, ya se pone un costo complicado. Entonces, Wow. nunca he Ya, querido gastar tanta plata en una herramienta para que llegue a toda la organización. Entonces, yo te diría son las dos cosas, un poco de costos, porque las herramientas al final, cuando las haces tan masivas, son caras para la empresa, o por lo menos para nosotros. Y dos, el tema de, bueno, persistencia, diría, ¿no? De que todos los líderes finalmente lo crean. perfecto, perfecto. Ya. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más quiere compartir cómo estamos de tiempo? Ya nos va quedando poco tiempo. Nos queda Vamos, la mitad de la jornada, Lu- Mauricio, igual vamos súper bien, ahí tú me vas comentando, igual puedes ir viendo tú listo, con respecto a lo que te falta. Y listo. tenemos una intervención igual, bueno, varias intervenciones de Ladis Parra, igual en el chat, no sé si tienes la oportunidad de verlo. Me imagino que no puede Ah, prender el micrófono. Entonces, como que ha ido interactuando poco a poco a medida que avanzaba la sí, presentación. Entonces, sí. sería bueno como revisarlo por si hay algún punto que puedas responder o aclarar acá. Listo. A ver si en el resto de la presentación vamos recogiendo algunas de estas ideas. Eh, am, OKR básicamente lo que busca es alinear esfuerzos con la estrategia empresarial, entonces ayuda a traducir la estrategia en objetivos claros y medibles, primero. Segundo, fomenta la alineación y el enfoque en lo que realmente importa y permite adaptarse y aprender en ciclos cortos manteniendo la dirección estratégica. Esta es una mirada general. Eh, ¿Cómo funciona? Los OKR son objetivos de corto plazo, máximo 3 meses, que movilizan el objetivo estratégico. O sea,
teníamos estos tres elementos de la estrategia: la misión, propósito, visión y objetivo estratégico. Y OKR lo que hace es establecer objetivos de movilización del objetivo estratégico anual, digamos, en ciclos trimestrales. Ayuda a convertir lo estratégico en acción concreta, da enfoque, no son tareas, son metas de cambio con alto impacto y permiten que todo el equipo se alinee hacia lo que realmente importa. ¿Y cómo se redacta un OKR? Básicamente con un objetivo SMART. Eso en términos bien sencillos. Ahí hay una diferencia importante. Nosotros, en nuestra experiencia, tenemos una diferencia fundamental con lo que plantea John Doerr en su libro, donde los objetivos y los key results son conjuntos que se explican en el todo, digamos. Esto probablemente hay que explicarlo de mejor manera, digamos, pero un objetivo, bajo la mirada de John Doerr, no se termina de entender si no están presentes los key results. En nuestro enfoque, un objetivo, cuando se plantea de manera SMART, se explica por sí solo, y lo vamos a ver tal vez en los siguientes ejemplos. En términos de la definición y operación de OKR, lo importante que son los objetivos estratégicos, nosotros hablamos de lo importante. Existen las instancias trimestrales de equipo de trabajo, donde la primera línea, la línea gerencial, establece sus OKR y luego viene el cascadeo. Vale decir, la primera línea se alinea y define los OKR en términos de la estrategia, y son los OKR de primera línea los que establecen la pauta de enfoque para el resto de la organización, digamos. Entonces, por ahí también hay algo que preguntaba Marco al principio, digamos, ¿cómo evitamos que cada uno ande por su cuenta? Es cuando la primera línea define los OKR en función de la estrategia, la segunda línea define los propios en función de la primera línea y así sucesivamente hacia el resto de la organización. Vale decir, los OKR se definen en función de una definición inicial. En ese sentido, entonces, volvamos a nuestros ejemplos. Esta visión de transformar la manera en que las empresas colaboran, teníamos este propósito, reducir la complejidad tecnológica para las pymes, y teníamos este objetivo estratégico, va a ser el 5% de nuestros ingresos en productos impulsados por IA. Lo que sucede es que la primera línea define un OKR, por ejemplo, lanzar al menos un nuevo producto IA funcional para pymes antes del 30 de junio. Esta definición de primera línea establece la pauta para que en una segunda línea el área comercial, por ejemplo, valide el interés del mercado en dos nuevas soluciones IA, obteniendo 30 pymes inscritas en piloto antes del 30 de junio. El área comercial define un OKR alineado y que impulsa el OKR de la primera línea, que a su vez impulsa el objetivo estratégico, digamos. Y vamos a una tercera línea, que es el área de ventas en particular. Conseguir 20 reuniones calificadas con pymes interesadas en productos IA antes del 30 de junio. Entonces lo que tenemos son objetivos que impulsan hay un impulso bottom-up. Desde lo que hacemos en tercera línea, impulsa lo de la segunda línea e impulsa a la primera línea. Vamos a ir al siguiente concepto, las palancas o key results. A nosotros nos gusta hablar de palanca, digamos, por esta fuerza de palanca. Son hitos de corto plazo que impulsan el logro de los OKR. No son tareas, son acciones medibles que predicen si lograremos el OKR. Nos permiten enfocar la energía en lo que realmente hace la diferencia y se ejecutan de inmediato y se alcanzan lo antes posible. ¿Cómo se redacta una palanca? Básicamente es una meta que pasa de X a Y. Sin plazo, porque hay que hacerlo cuanto antes. Entonces, si seguimos en esta estructura, las palancas son los que permiten ejecutar, son los que bajan ejecución en este ciclo trimestral, los OKR de cada uno de los equipos. Si seguimos con el ejemplo anterior, la primera línea tiene sus palancas: asignar presupuesto y equipo a la iniciativa prioritaria IA, aprobar plan de despliegue con fechas, canales y responsables y realizar 3 sesiones de alineamiento estratégico con áreas clave. Si ustedes se fijan, después las vamos a comparar, pero estas son palancas que tienen un enfoque súper estratégico. En la medida que vamos bajando, el área comercial
con estas palancas de generar contenido comercial específico para cada solución IA, ejecutar 2 campañas segmentadas de invitación a pilotos y organizar 2 webinars con foco en beneficios para pymes. Y luego, el área de ventas, contactar semanalmente a 100 leads generados desde campaña, preparar pitch personalizado para cada solución IA y segmentar y priorizar base de datos según madurez digital. Entonces, si ustedes se fijan, las palancas desde arriba hacia abajo son cada vez más operativas. Vale decir, los líderes de primera línea deben llevar a cabo decisiones, aportar recursos, hacer definiciones que le permitan al resto de la organización ejecutar adecuadamente y así sucesivamente vamos bajando de palancas o key result más estratégicos a más operativos. Y aquí hay un elemento clave que, del cual yo diría carece el libro John Doerr, que es un enfoque en profundidad de lo que es la cadencia de ejecución. El libro de John Doerr lo que supone es que hay una cultura. Este es un libro anglosajón. John Doerr supone que hay una cultura de trabajo en la compañía, por lo tanto no se mete en eso, digamos. Pero, desgraciadamente, del hemisferio norte para abajo, digamos, carecemos de elementos culturales fundamentales y por lo tanto nosotros en nuestra experiencia hemos debido integrar a la metodología OKR elementos culturales de trabajo que en este caso es la cadencia de ejecución de la estrategia. ¿Qué entendemos por la cadencia de ejecución y por qué, y por qué la bicicleta? La cadencia de ejecución es básicamente los que andamos en bicicleta y los que han andado en bicicletas con cambio cuando subimos, cuando vamos subiendo el cerro o una pendiente, ponemos el cambio livianito. Entonces el cambio livianito lo que hace es que pedaleamos más rápido, avanzamos más lento, pero energéticamente es más eficiente, digamos. Eso es una alta cadencia. La alta cadencia es el trabajo distribuido en esfuerzos regulares y frecuentes de una menor exigencia, pero que en la suma de sus repeticiones permiten lograr objetivos ambiciosos. Lo que yo siempre le digo a los clientes. O sea, la estrategia, ¿cuándo nos acordamos de la estrategia? Por ahí por octubre, septiembre, con suerte, digamos. Entonces, a fin de año, nos acordamos de la estrategia y tratamos de comernos el salame. Entonces, es como un salame, tratamos de comernos el salame a fin de año completo. Una alta cadencia significa partir el salame en 52 pedacitos, 52 semanas, digamos. Y todas las semanas te vais comiendo un pedacito del salame y al final de año alcanzaste logros significativos en tareas de baja exigencia. Eso, por ejemplo, es algo que no está presente en el libro de John Doerr. Por lo tanto, agregamos un elemento a esta estructura de definición y operación de OKR, que son las sesiones semanales de compromiso, que es básicamente estos sprints, digamos, semanales, pero enfocados en lo estratégico, digamos. Luego, hay instancias trimestrales organizacionales, vale decir, dentro de la cadencia, lo que les mostraba recién, están las sesiones semanales de compromiso, primer elemento de la cadencia, segundo elemento de la cadencia, la rendición mensual de cuentas, y el tercer elemento de la cadencia es el reseteo trimestral de OKR. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es bien importante, hay diferencias de enfoque en estas conversaciones. Primero, la sesión semanal de compromiso tiene un enfoque en torno al hacer. Son conversaciones distintas. Y ahí, Sebastián, hay, por ejemplo, está algo que no está presente en el libro de John Doerr y también Luis, esto es bien importante de considerar porque tiene mucho que ver, y voy a meter otro elemento entre medio. Hay que distinguir el qué del cómo. Vale decir, muchas veces intentamos permear a la organización a través del qué es lo que tenemos que lograr, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que alcanzar, etcétera.
Pero la organización, y sobre todo la base organizacional que tiene por lo general una alta carga de trabajo, te va a decir, ok, entiendo el qué y entiendo por qué es importante, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entre todas las reuniones que tengo, entre mi carga de trabajo, entre mis funciones operativas, entre que tengo que alcanzar mis metas, etcétera, digamos. Todo eso, digamos. Y ahí es donde entra a jugar un papel fundamental el integrar esta cadencia de ejecución con estos hábitos claramente distinguidos, digamos. Entonces, primera conversación organizacional, la conversación del hacer en la sesión semanal de compromiso. La segunda conversación, que es súper importante en la rendición mensual de cuentas, es la conversación de logro. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Ustedes se acercan a alguien de su equipo y le preguntan cómo va el proyecto. ¿Qué les responden por lo general? Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Te responden qué es lo que están haciendo. La conversación de logro no es una conversación de hacer, es una conversación de lograr. Y ahí uno los interrumpe y les dice, no, lo que yo te estoy preguntando es qué es lo que has logrado, no lo que estás haciendo. Y esa es una conversación que no siempre está distinguida en las conversaciones organizacionales. Y el tercer elemento de este enfoque de las disciplinas es el aprender, que es el reseteo trimestral de OKR, donde tampoco está presente en la cultura, y lo veíamos en la encuesta de recién, que hay poco espacio para la reflexión. En el reseteo trimestral de los OKR es una conversación de aprendizaje y cómo los aprendizajes del trimestre anterior se llevan al siguiente trimestre para ser más efectivos. Entonces, en esa línea, les voy a mostrar y a ver, este es un ejemplo de un cliente nuestro que ya no está trabajando con nosotros. Esto tiene un par de años atrás, pero este es un tablero en Excel. O sea, si ustedes se fijan, este es un tablero de una organización con un alto compromiso del gerente general, con un alto compromiso del equipo, y donde están los OKR y sus palancas, y está completo. Y de verdad, esta fue una tremenda experiencia y generó un tremendo valor para esta compañía y lo hicieron en Excel. Pero, pero había un nivel de integración y había un nivel de disciplina y de comprensión del enfoque estratégico que era muy, muy grande, digamos. Y le insisto, esto estaba hecho en Excel. Voy a ir terminando. En el libro Teoría de Metas de Edwin Locke del año 68 dijo lo siguiente: se ha verificado que a través de metas difíciles pero alcanzables se consigue un mejor desempeño que cuando las metas son fáciles o genéricas o cuando no hay metas establecidas. Primero. Segundo, se ha demostrado también que cuando el empleado fija sus propias metas o tiene una participación directa en la fijación de sus metas, este se compromete más con ellas y su rendimiento es mejor. Y tercero, finalmente, cuando el empleado recibe retroalimentación sobre su desempeño, mejora su rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, OKR es un tremendo aporte desde el punto de vista del incentivo y de la motivación, dado que, primero, en su filosofía, busca desafiar. Segundo, porque genera un proceso participativo. Y aquí también probablemente hay unos elementos, te doy al tiro la palabra, Sebastián, aquí hay unos elementos que puedan ser interesantes, sobre todo a ti, Luis. El enfoque es participativo, vale decir, no aplica una visión jerárquica. En otras palabras, yo le presento los OKR de nivel superior a la siguiente línea y es la línea la que debe proponer sus propios OKR en función de su propia mirada, de su rol y su responsabilidad organizacional. Entonces, cuando yo le permito a la segunda línea proponer los OKR alineados a la primera línea, lo que le estoy diciendo es propon y comprométete.
Y la generación de compromiso en ese sentido es mucho más alta que cuando esto es jerarquizado. Estos son tus OKR y hazlos. Eso no funciona. Sebastián, dale. Sí, Mauricio, mira, tengo una duda porque con tanto framework, este esquema de trabajo que existe, por ejemplo, para hacer tanto estrategia y también control de gestión como para ver cómo va la estrategia, el OKR viene a reemplazar algo, es un framework nuevo que reemplaza alguno, no sé, el Balance Scorecard, no sé, para hacer control de gestión, una nueva forma de hacer estrategia, porque, no sé, hoy día, por ejemplo, a mí me enseñaron alguna vez, no sé, Porter, cómo va a hacer estrategia, después, bueno, vino Hacks con modelo Delta, está los océanos azules, entonces, como en este mundillo, los frameworks, ¿cómo se alinean todas estas herramientas? ¿Son sustitutas, Ya, complementarias? Y luego, ok. OKR, ¿a qué viene a ser? ¿Viene a ser en sí la parte estratégica o de control de estrategia, así como para hacer, no sé, una suerte de Balance Scorecard 2.0? Eso. Listo. Ya, Porter y estas teorías son básicamente para el diseño estratégico, o sea, para el diseño de la planificación estratégica. Balance Scorecard, de hecho, a OKR se le llama el Balance Scorecard ágil. Para que te hagáis una idea, digamos, de en qué nivel está. OKR está en el nivel del Balance Scorecard en términos de su enfoque, pero obviamente Balance Scorecard es rígido, es jerarquizado, es poco participativo, tiene esos problemas. Por lo tanto, yo te diría que está en el nivel de la ejecución de la estrategia. En ese nivel está OKR. Eh, um, Perfecto. y otra cosa que es súper importante y que tiene que ver con las conversaciones que hemos tenido acá, que hay una creencia fundamental para ser exitosos con OKR, y es que los resultados provienen de una forma de hacer las cosas. Por lo tanto, los esfuerzos de implementación de OKR en las primeras etapas tienen que ver con adoptar métodos de trabajo. Muchas veces los líderes cometen el error de enfocarse en OKRs de alta calidad al principio y le ponen mucho esfuerzo a generar buenos OKR cuando realmente lo primero que hay que lograr es que la organización adopte un método y adopte estas disciplinas de definir OKR, completar un tablero, hacer sesiones semanales de compromiso, rendiciones de cuentas, llegar a las reuniones, cumplir con los compromisos, actualizar sus KPI, etcétera. Esos hábitos son en los cuales hay que enfocarse en primera instancia para posteriormente, en la medida que ya ya no hay discusiones, ya no lo discutimos si hay que llegar a la reunión, ya no discutimos si es que esta otra reunión más, o sea, cuando ya se instala el hábito, paulatinamente el foco del esfuerzo va cambiando a la aplicación de OKR en objetivos cada vez más ambiciosos. En nuestra experiencia, alcanzar ese punto de inflexión requiere de 2 a 3 ciclos trimestrales aproximadamente. Esa es nuestra experiencia. Por último, algunos clientes con los cuales hemos trabajado desde el 2019 al 2025, hemos trabajado con empresas de distintos tamaños, en Chile, fuera de Chile, en diversas industrias, etcétera. Esto va a estar en la presentación que les vamos a hacer llegar. Y nos quedan 5 minutos. Mira, qué bueno que hacerlo dentro del tiempo. Excelente. A ver si voy a mirar, Damiana, dónde El chat. sí, voy a mirar el chat. Y si quieres puedes dejar de compartir, quizás, si te estaba un poquito el tema Dejo de de la compartir, pantalla. perfecto. Y Listo, allí ahí vas a ver el chat. Estoy viendo una pregunta de Miriam Espinosa que dice, hola Mauricio, ¿cómo se define el peso de un OKR cuando es transversal a varias áreas de la organización? Dado que un objetivo transversal puede impactar de forma distinta a cada equipo, ¿cuál es el camino más adecuado para asignar un peso que refleje equitativamente su relevancia e impacto en el desempeño organizacional general? ya, muy buena pregunta. Miriam, la pregunta que tú estás haciendo tiene un enfoque top-down. Es una buena pregunta, pero tenemos una diferencia en términos de su enfoque. Cuando nosotros imponemos
objetivos hacia el resto de la organización, probablemente la pregunta sea atingente en términos de cómo distribuyo el peso, digamos, cómo distribuyo las cargas o la relevancia, digamos. Pero el enfoque OKR es bottom-up. Vale decir, en realidad no existe un peso, sino que lo que existe es un desafío y cómo las distintas áreas van aportando desde su propia mirada de rol y de responsabilidad a impulsar ese objetivo que yo les presento, que yo les propongo en el nivel inmediatamente superior. La gerencia general a las restantes gerencias de área, la gerencia de área a sus departamentos, los departamentos a sus unidades o supervisiones, etcétera. Por lo tanto, digamos que la pregunta no aplica desde el punto de vista de un enfoque bottom-up, que es la mirada de OKR. Voy a echar una miradita. No tiene que ver con costos de licencia, sino de liderazgo. El liderazgo es fundamental, ¿eh? Es fundamental. A nosotros nos han contratado de empresas donde el gerente general nos llama y nos dice, oye, quiero implementar OKR, pero a mí no me molesten, digamos, yo no quiero estar en reuniones semanales, etcétera. Eh, es cosa de tiempo para que esta cuestión se caiga a pedazos. O sea, es cosa de tiempo. eh, eh, el liderazgo es fundamental. O sea, usted nos llama y nos dice, mira, ¿sabes qué? Ayúdame a implementar OKR y nosotros le decimos, perfecto, partamos por usted y con su equipo, digamos. Ese es el punto de partida. Y desde ahí vamos a involucrar al resto de la organización. Los liderazgos son clave. Los equipos humanos, estos no llegan a puerto. La idea es hacer que los usuarios lo usen permanentemente, efectivamente. Y en ese sentido, les quiero compartir algo rápidamente que a ver si alcanzo un poquito de tiempo. Denme un segundo, a ver si aquí estoy. Eh, lo que les estoy mostrando en nuestra página web Estratego y estoy dentro de nuestra área de OKR Learning y quiero compartirles algunos elementos. El primer elemento que les quiero compartir es, aquí está el de definiciones importantes, definiendo OKR y palancas. ChatGPT, ya estamos ayudando a nuestros clientes a usar ChatGPT para facilitar la lluvia de ideas. Eh, la metodología OKR en acción. Ojo, aquí hay un elemento importante que tiene que ver con estos objetivos transversales o estos objetivos compartidos entre distintas áreas. El enfoque de objetivos compartidos, que es bastante difícil de operacionalizar desde el libro de John Doerr. Lo que nosotros hemos hecho es básicamente interpretar Bienvenidos al módulo 12 eh, del cliente y éxito del a ver, producto, a cliente ver y si proyectos. En este caso, voy a detenerme acá. Eh, esto de los objetivos compartidos o objetivos transversales o interárea, el enfoque que le hemos dado es OKR en equipos multidisciplinarios. Vale decir, no es el objetivo el que viaja entre las distintas áreas, sino que es la conformación de un equipo multidisciplinario con un desafío en común y cómo OKR facilita el funcionamiento de ese objetivo, le da un marco operacional y facilita el logro de los objetivos en distintas estructuras de equipos multidisciplinarios. Abordamos tres estructuras de equipos multidisciplinarios, a ver si el área comercial alcanzo, tiene el OKR a ver si rápido. Pulsar la aquí está, aquí está. organizacional integral con estructuras transversales. Listo, aquí está. Nosotros abordamos tres tipos de equipos multidisciplinarios, organizaciones matriciales basadas en proyectos e iniciativas temporales
y organizaciones orientadas a productos, product teams. Este es un recuadro básicamente de cómo los estilos de liderazgo, y esto refuerza también parte de las conversaciones que hemos tenido el día de hoy, de cómo los liderazgos en este tipo de organizaciones, sirviéndose de la metodología OKR, pueden alcanzar los objetivos. Y otro elemento que también tenía que ver eh, eh, una, un comentario, aquí está, cuando OKR reconoció a CFR, y a ver si... Bienvenidos al módulo 16 Conversation, la metodología, pues la rendición mensual de peticiones y arco propio de distancias, de Aquí sesiones está. semanales de compromiso y rendición mensual de cuentas, mientras que las conversaciones nos abren a los procesos de OKR. Listo. Lo que ustedes están viendo acá es que en este recuadro gris está la estructura tradicional de OKR que yo les he mostrado recién. Y lo que ven en el recuadro blanco es la extensión de OKR CFR, lo que les decía recién, Conversation, Feedback and Recognition, donde los tres elementos de retroalimentación, reconocimiento y conversaciones son fundamentales. A ver, se los voy a decir bien en simple. OKR es más trabajo. Básicamente porque vamos a pasar de una realidad donde la estrategia se ejecuta parcialmente, como decíamos recién, en un 30 o un 40% con suerte, a una realidad donde bajo un marco metodológico potente como OKR vamos a llegar a ejecutar la estrategia en un porcentaje mucho mayor. Por lo tanto, la componente de retroalimentación y de reconocimiento es clave, es fundamental, porque tenemos que ser capaces de impulsar a una organización que va a tener más carga de trabajo, porque los vamos a llevar a ser más efectivos en términos estratégicos. Por lo tanto, los elementos de conversaciones uno a uno, retroalimentación y reconocimiento son fundamentales y son clave. Y ahí está el elemento humano, donde nosotros hemos avanzado para justamente darle más solidez a la ejecución de la estrategia. Bueno, sí, Mauricio, igual, perdona que te Sí. interrumpa ahí, yo creo que está como muy de la mano con esta última pregunta que nos daba Germán Ramírez, que él pide como si se puede resumir en este último par de minutos y especificar un poco más de la metodología OKR. Siento que va mucho como con el hilo conductual de lo último que estabas diciendo, entonces si puedes resumir cortito para que podamos cerrar esto que consulta Germán por el chat. Ok. Básicamente, entonces, OKR es una metodología de alineamiento organizacional y de impulso al liderazgo estratégico para incorporar y para eh, invitar, en definitiva, a toda la organización a ser parte del esfuerzo estratégico. OKR le da sentido, le da mucho sentido al trabajo. Cuando yo logro llevar la estrategia al puesto de trabajo en la base organizacional, cuando yo logro llevar la estrategia al puesto de trabajo del ejecutivo de soporte, del programador, del analista, y logro que él conecte su trabajo con el desafío estratégico, realmente estoy produciendo no solamente alineamiento, sino que estoy produciendo compromiso, sentido y propósito estratégico y propósito humano también a lo que hacen las personas en el día a día. Espero haber resumido satisfactoriamente la pregunta. Súper, Mauricio, nos quedó, creo, bueno, por lo menos a mí, me quedó súper claro ahí. Germán dice por el chat, muchas gracias. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para que podamos ya despedirnos de todos los participantes y no quitarles más tiempo, que nos pasamos 5 minutitos. Quiero Una agradecerles foto, igual. Sí, podemos hacer una foto grupal. hagamos una foto, prendan Hagamos las una cámaras. foto.
hagamos una foto, igual comentarles que vamos a enviar el link a la grabación, igual la PPT de Mauricio, entonces ahí les voy a estar copiando esta fotito por si les sirve. Vamos a Eso, aprovechar. pónganle cámara, una Eh, foto. yo la tomo, por favor, los que puedan prender su cámara, y si no, igual los que están, traten de poner su mejor cara para esto. Ok, saludamos. A la 1, a las 2, a las 3. A ver. Eso, se tomó. Se tomó Por ahí, muchísimo por ahí están prendiendo más cámaras. más. Ya vamos Otra a oportunidad, otra otra foto. oportunidad. Buenísimo, ya que se animaron, ok. A la 1, Eso, prendan sus cámaras. a la 1, a las 2, a las 3. Súper, ahí quedó. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Muy grata conversación. Gracias a ti, Mauricio, por este súper tech speech. Igual a todos los que están acá, especialmente a los que son empresas asociadas de Chile Tech, y los que no, gracias por sumarse y por conocernos. Y en estas instancias, ojalá se puedan sumar en las siguientes. Y bueno, ya saben, a todos los que están acá y a los que no pudieron participar, les vamos a estar compartiendo el link a esta grabación y la PPT de Mauricio y también la fotito, por si salen por ahí. Así que nada, que tengan un excelente día, un excelente resto de la semana y nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias.